Hola Arancha, Hola, Nela. ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien también. Ya estamos un día más. Ujú. El otro día estuvimos hablando sobre las redes sociales. Sí, Si te parece, antes de introducir el tema de hoy, podemos hacer un pequeño resumencillo genial. de lo más importante que sacamos en conclusión. Entonces, si Vale. quieres comentar lo primero. No, yo creo que al final el último podcast lo que resumimos fue un poco los beneficios y los posibles peligros que puede llegar a tener las redes sociales. Nos enfocamos sobre todo en Facebook e Instagram y bueno, estuvimos mirando un poco las perspectivas tanto por la parte profesional como por la parte más de usuario común de pie. Eso es, eso es. Que, o sea, la persona que publica contenido y la que recibe, o sea, la que es consumidor, digamos. Exacto. Y al final dijimos, pues que, por ejemplo, un beneficio que era el que la conexión con Ujú. otras personas y de la posibilidad de crear una red, ¿no? Y Exacto. también la posibilidad de trabajar con el tema online. Y una de las limitaciones o desventajas era el tema de que te puede llegar a tener frustraciones o que estar un poco pendiente, ¿no? De que tienes que publicar y que podía crear presión en las personas, ¿no? Ese era un Exacto. poco el resumen de Sí. más o menos de lo que hablamos el otro día. Y ya antes de finalizar estuvimos diciendo que hoy hablaríamos un poco de los menores y las redes sociales, porque claro, los menores sí que son un colectivo un poco más vulnerable, sobre todo ahora que, bueno, en nuestros tiempos sí que había internet, pero igual Sí, no había pero tanto boom como es ahora, ¿no? El tema de las redes sociales, incluso que el bullying y cosas así, pues igual han cambiado también. sí, al final yo creo que es que ahora mismo los menores están más expuestos a Eso es, dispositivos electrónicos. Ya adolescentes, todo lo que tú comentabas, bullying, redes sociales, pero incluso los más pequeños, ahora mismo como el método de distracción por excelencia suele ser un móvil, una tablet, entonces hay que también ser consciente de qué peligros puede conllevar el abuso de ese tipo de herramientas. Y bueno, pues claro. Y a esto viene que el podcast de hoy. incluso, bueno, que eso ya igual es inevitable, pero también es verdad que las redes sociales incluso igual hay niños que tienen y no deberían por edad, pero Exacto, sí, otro problema. que se abren la cuenta. Entonces, la primera pauta o consejo no, pero bueno, que los padres tengan en cuenta que si le crean una cuenta, pues que por lo menos esté un poco Sí, supervisada por ellos, ¿no? Sería muy importante que esté supervisada sí, por parte del ellos. problema que yo veo es que muchas veces los menores suelen tener un mejor manejo Ya, eso de las también es redes sociales que sus padres o de los Eso es tutores verdad. que los tienen a cargo. Entonces, llega un momento en el que esa supervisión no puede ser posible. Entonces, yo lo que siempre aconsejo es un poco de informarse, ver qué es el control parental, ver Ya, sí, que qué. eso también es posible ponerlo. Eso es, para ya ir adecuándolo. Cada caso es un mundo y aquí tampoco se puede hablar de edades, pero bueno, No, sí es ir viendo qué tipo de uso está haciendo el adolescente o el menor de manera supervisada y a medida que ese adolescente va demostrando que pues, es responsable, que tiene control sobre el uso del esto, pues ya poco a poco se le puede ir dando más libertad. Pero hay que ser precavidos porque de claro, cara sí, es a. que puede haber muchos peligros. Por Exacto. ejemplo, que hay gente que igual, vamos a irnos a lo peor, que hay gente que igual se hace pasar por un menor y lo que estamos pensando que puedan abusar o que les pidan, mándame una foto de tal manera, Sí, pues en desnuda o lo que sea, o desnudo, o que incluso digan de quedar y que exacto. se Sí, sí, hagan sí. pasar por un niño y luego no es un niño. Entonces, Por ejemplo. eso es un tema grave y a tener cuidado, mucho cuidado. Sobre todo yo creo que los padres tienen que hablar mucho con sus hijos, ¿no? E Mm, hijas, comentarles los peligros que hay, que no hay problema en que lo utilicen, porque como comentamos ayer hay cosas buenas, pero sí sí, dejarles claro que nunca acepten o nunca manden una foto por mucho que digan que es amigo de tal amigo, o a que queden con alguien que no conocen, todas esas cosas, mm, no.
Y si Claro, alguien y pide luego alguna foto o algo, comentárselo a los padres o al tutor o a un profesor o a quien sea, pero y la lo educación empieza en digan. casa también. Claro, El sí, hecho de sí. que los padres tienen que funcionar también un poco de espejo de un buen manejo de las redes sociales. Yo, por ejemplo, algo que a mí no me suele gustar es que veo muchos padres que sobreexponen a los Ya, menores ya. en su casa Es que ese porque, tema daría claro, entonces para mucho. tampoco pretendo profundizar en eso, pero sí No, es el hecho de que para que nuestros hijos o menores a nuestro cargo sean responsables, los primeros responsables también tenemos que ser nosotros, claro, funcionar como un modelo a seguir. Si nosotros les mostramos unas buenas maneras de utilizar Internet y utilizar las redes sociales, ellos van a tener un buen modelo. En cambio, si vemos a unos padres que están continuamente en las redes sociales compartiendo claro, absolutamente todo lo que hacen, ellos ya no solo van a tienen a sus padres como referencia, a sus amigos, a sus tal, y todo, hoy en día la sociedad promueve mucho el compartir en las redes sociales, se vive sí, mucho en ese mundo virtual. Entonces, es un poco también el hecho de centrar y decir qué sí merece la pena ser compartido, qué no hace falta, claro. qué hago porque yo quiero y para qué necesito el permiso de los demás. Claro, es que es muy interesante lo que dices también de eso de la exposición, ¿no? Porque sí que es verdad que si tú como padre o madre o tutor estás con el móvil todo el día o vas a un restaurante y sacas una foto, la subes, de excursión, estás sacando fotos, las estás subiendo, luego no le puedes decir al niño no estés con el móvil tanto, Claro, porque eso es. no es coherente con lo que tú estás haciendo, ¿no? En cambio, si tú tienes un uso adecuado de las redes, pues sí que le puedes estar enseñando. De hecho, hay una foto que me acabo de acordar en Instagram y en redes sociales que es de un padre, ¿sabes? Que está tirando algo al suelo Ajá, y luego hay un niño detrás y claro que si tú dice algo así como el follower es la persona que sigue a la buena acción, ¿no? sí. Que es una persona que está tirando el papel a la basura, entonces Ujú. el niño va a hacer eso, pero si tú lo tiras al suelo y tienes un niño al lado, pues lo tirará al suelo, ¿no? Al Entonces, final es los niños al final aprendizaje. son nuestros followers, nuestro espejo, hacen lo que nosotros hagamos y luego no Exacto. podemos echar, es como un padre que fuma, pues al niño lo siento mucho, pero no le puedes echar en cara que no fume, porque no es coherente, volvemos a lo mismo. No, pero bueno, sí que es cierto eso, que al final el aprendizaje por observación existe y influye Claro, muchísimo. Nosotros todas las pautas de educación, todo lo aprendemos en casa y luego ya cuando entramos en contacto con la sociedad, digamos. Pero los primeros profesores siempre van a ser los nuestra padres, familia claro. cercana, nuestra casa. Entonces, Mm, empieza desde, el aprendizaje tiene que empezar desde muy pequeños y siendo coherente lo que tú comentas, es si desde pequeños nosotros cuando un niño tiene una rabieta le entregamos el móvil para que nos deje en paz, entiéndase las comillas, pues va a llegar un momento en el que el niño tampoco va a desarrollar recursos para Claro, que frustrarse. bueno, que eso también es verdad que ningún padre o madre es malo, pues en un momento No, puntual, si claro, está desbordado, porque claro, ser padre o madre tampoco es fácil, que si está en un momento desbordado o tiene un mal día y le da el móvil, pues a ver, no pasa sí, nada. sí. Pero nos Ojo, referimos a que a sea un algo abuso, continuado, ¿no? Que eso sea es, todos a los un días abuso. toma el móvil para relajarte o estás llorando, toma, así me dejas descansar, ¿no? Pues Exacto. ese sería el Entonces, problema. el problema es que lo enseñemos como un único recurso para todas las ocasiones. Exacto, Obviamente va a haber ocasiones en las que por claro, desesperación ya pura y dura o por cualquier otra razón le demos el móvil y está bien. El problema es cuando no trabajamos otros recursos. claro. Si tú le Porque luego vienen enseñas... las frustraciones, la tolerancia a la Exacto. frustración y todo ese tema, ¿no? Entonces, empieza ya desde muy niños y luego ya donde realmente se refleja toda la problemática que se ha ido incubando durante años es en la adolescencia, cuando ese menor empieza a desaparecer un poco más de casa y empieza a conectarse más con Claro, con otros. los iguales. Eso es, y se compara mucho más con ellos y la deseabilidad social y todas estas cosas Claro, entran ahí en juego y es muy complicado que un adolescente o un menor que lleva utilizando las redes sociales desde pequeño luego claro, se vaya a controlar
siendo adolescente cuando no ha tenido medios de control. No, y encima estando con las hormonas como suelen tenerlas, pues claro, es bastante imposible que si no se ha hecho un trabajo previo se vuelva a hacer en Claro. la adolescencia, ¿no? Eso cambie, porque es No, cuando el adolescente está buscándose, su referencia ya igual no son tanto sus padres, igual son más sus iguales. ujú, Entonces ahí es cuando más viene el problema. Entonces, como tú bien dices, habría que trabajar con los niños desde pequeños y otra cosa importante, poner unos límites, ¿no? Porque vivimos en un mundo de redes sociales y de internet y tampoco vamos a poner a los niños en una burbuja no, no, y no, 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 que tampoco no es eso. estén sin usarlo, porque hay cosas buenas, pero sí que es verdad pues que hay que darles unas pautas y cierta supervisión. Si hay que poner el control parental, se pone, aunque lo pongamos por si hay alguna fuga, porque yo me acuerdo que en el mismo YouTube, por Ujú. mucho que pongas el control parental, sí que había como alguna fuga, ¿sabes? Que podrías ver vídeos que igual no son o canales Adecuados, que ¿no? igual sí, que no, igual no son tan adecuados, porque mira, por ejemplo, los canales familiares de YouTube, o sea, ¿sabes? Sí, No voy a decir nombres de ninguno, pero no son tan enfocados para niños, ¿vale? Salen niños, pero no tienen un contenido, ya. son más para adultos. Entonces, claro, que un niño de 5 años vea un canal familiar, pues yo sinceramente no lo veo. No, aquí hay que asegurar mucho el hecho de tú saber qué contenido consume y Claro, como padre o supervisor darse cuenta. Tampoco es controlar no, no, absolutamente no, porque de todo. hecho el niño igual se puede hasta revelar, ¿no? Y también si el niño es adolescente, pues no le va a hacer nada de gracia que su Exacto. padre o madre le esté controlando, incluso que le coja el móvil y vea qué está haciendo. Eso no, porque al final el niño va a pensar que le están invadiendo su privacidad, ¿no? Yo creo que Claro. con que se hable mucho y se le enseñe cuáles son los buenos usos y no, también se trata de confiar y también dejarle claro que si tiene cualquier duda o cualquier asunto turbio que vea en las redes sociales o algo que no le encaje, Sí, pues que lo diga sin miedo, claro. ¿no? Porque Y muchas veces es... si tú como padre desde niños te acostumbras a compartir con tu hijo, a argumentar, a que estar disponible para responder dudas sobre este tema, Claro, en el momento en el que sea adolescente, tú vas a poder darle la libertad porque ya ha aprendido que si en algún momento ocurre algo va a poder recurrir a ti como padre o como supervisor. y que eres una figura que responde. Exacto. Entonces, todo empieza desde pequeños para que en el momento en el que realmente hay algún problema que pueda ser más grave o algún tipo de duda, todo lo que se ha ido incubando en años anteriores va a dar Claro, resultado en ese momento. totalmente. Sí, sí. Y luego, algo que no nos podemos olvidar, que es que biológicamente el cerebro de un menor no está desarrollado, entonces No, del todo no es maduro todavía, con lo no, cual va... no podemos pensar que argumente o tenga la reflexión que tenemos los adultos, ¿no? Exacto. Eso es Entonces, imposible. también tiene más tendencia, puede tener más tendencia a todo el tema de adictivo, porque al Claro. final, como el sistema de recompensa Mm. se hiperactiva con este tipo de redes sociales y este tipo de conductas, pues eso sí que puede crear un círculo vicioso. De ahí que el adulto tenga que en algunos momentos poner límites, porque el Claro, propio menor no va a ser capaz, porque madurativamente hablando, todavía no tiene esa capacidad. no. Entonces sí que habría que poner, pues, al día, pues que cuando esté en el colegio, pues que igual se lleve el teléfono por si necesita llamar a sus padres o cualquier cosa, pero a nivel de redes sociales o de WhatsApp o de cualquier otra plataforma que utilicen, pues que tengan un horario, ¿no? Que de tal a tal Sí, hora estás con el móvil, pero fuera de ahí, no. Igual que también se hace con las consolas. Con las claro. consolas también lo ideal sería pues que tengan horario, igual solamente consolas el fin de semana, o si es entre semana, una vez que se hayan hecho todo lo que tienen que hacer, que serían los deberes, ¿no? Que al final el colegio, Sí. entiéndaseme que no es trabajo, pero al final es lo que tienen que hacer. Claro, es que es como un proceso inverso.
cuanto menos maduro sea una persona, véase tanto biológicamente como a la hora de conductualmente, todo poco maduro, va a necesitar más control externo. A medida que va aprendiendo, va madurando, va controlando, va adquiriendo herramientas, ese control externo va a poder ir disminuyendo progresivamente. Exacto. Y va a llegar un momento en el que el control externo va a ser mínimo porque ya esa persona tiene las herramientas suficientes para hacer un buen uso. Y obviamente esto es un proceso de aprendizaje. Claro, que luego también pueden darse casos, como siempre, que igual desde pequeños se había trabajado un montón esto y que en la adolescencia no haya que hacer un control porque el adolescente se regula bien. Pero bueno, Exacto. que siempre va a haber casos puntuales, pero lo habitual es que haya que tener un poco de... Y que no si de alguien se equivoca, control de abrir el móvil y todas esas cosas, ¿no? Pero sí de un poco de supervisión y dejarle claro, pues eso, que la figura paterna o materna está ahí para lo que se necesite. Sí, los límites son necesarios, siempre son Sí, necesarios. sí, y con animales y con todo. O sea, al final Y que luego... ciertos límites tiene que haber, que eso no significa que seas un ogro, ¿no? Porque al final, como sociedad, hay normas que cumplir. Y ningún proceso es perfecto en el sentido de que va a haber errores, va a haber momentos en los que el menor actúe mal, va a haber momentos en el que el adulto actúe mal y tampoco pasa nada, en el sentido de que todo es un proceso de aprendizaje y de los errores se aprende muchísimo también. Entonces es tomarse ese... La cuestión es que no haya errores que no tengan solución o que no se caiga en algo tan grave que se podría haber previsto, pero obviamente va a haber momentos en los que el menor no quiera contarnos X y eso está bien, tiene derecho también a su intimidad. Va a haber momentos en los que nos pasemos de controladores y nos van a dar un toque de atención, va a haber momentos en los que nos van a pedir más libertad y nosotros vamos a tener que decir que no porque el menor no está preparado, y todo ese proceso está bien y va a haber conflictos y está bien porque hay que aprender también a argumentar, a negociar, y todo eso es un proceso. Sí, a recibir negativas también, porque en esta vida vas a recibir negativas en todos los ámbitos en los que te muevas. Para aprender a frustrarse, claro, hay que o sea, frustrarse. en tema laboral, nosotras sobre todo que hacemos intervenciones hemos recibido muchos noes de gente que igual no quiera el programa o lo que sea, y claro, eso se trabaja también, o sea, hay que poner límites y hay que trabajar el aceptar el no, ¿no? Exacto. Pero sí, al final que las redes sociales en menores, que los menores pueden tener, sí que es verdad que los niños muy pequeñitos, pues a ver, si la edad de Instagram es tal, pues bueno, ahí tendría que ser los padres los que gestionen si es que quieren que su hijo tenga, ¿no? O sea, que no le dejen manejar la cuenta a su hijo, porque igual no es capaz por edad de hacerlo. Pero yo sé que hay gente youtuber que pone claramente que la cuenta está supervisada, bueno, o manejada por los padres, ¿no? Que bueno, eso es otro tema del que tú has hablado, de la exposición. Pero eso daría igual para otro podcast, de hablar del tema de los menores y esa exposición que hay, ¿no? Que yo la verdad es que no la comparto, pero bueno, como he dicho, eso sería para otro, sí, un tema interesante también. Sí, por eso yo creo que al final lo que tiene que quedar claro con menores es que todo es, hay que aprender, tanto padres como menores, entonces recibir la mayor información posible de un buen uso de redes sociales, de un buen uso de Internet, de las herramientas a nuestra disposición. El primer aprendiz tiene que ser el adulto para luego poder transmitirle toda esa información al menor, y así el menor ser consciente de qué ventajas puede tener y qué peligros puede tener también. Exacto. Y luego lo que hemos dicho, que si tienen una buena figura, será todo más fácil también. Si tú tienes un control o tienes un horario para estar en redes o lo que sea, pues va a ser mucho más fácil para el menor que lo siga. Pero si estás todo el día tú con el móvil o eres una persona muy dependiente, pues va a ser más complicado. Luego sí que me gustaría, para las personas que nos estén escuchando, si quieren leer sobre el tema de internet y pantallas y así, que visiten Empantallados, porque es un buen recurso, que ahí hay bastante información, incluso materiales para hacer horarios y así de tema de
de gestión del tiempo, ¿no? De las redes sociales y de consolas y de todo esto, de las pantallas sobre todo. Sí, está Entonces, genial, la verdad. si hay familias que nos están escuchando, pues eso, que la visiten y ahí van a tener un montón de recursos. Y si tienen cualquier duda, pues siempre nos pueden preguntar a nosotras también si quieren, claro. Sí, claro, tenemos las redes sociales ahí, cualquier cosita nos pueden contactar sin ningún problema. Exacto. Y Nela, yo creo, no sé si tú quieres añadir algo más, pero creo que por Mm, hoy, Yo creo que hemos dicho todos los puntos importantes mm, y nada. El próximo podcast, pues que la gente esté pendiente de nuestras redes para saber cuál es el próximo tema. eso Y es. que una vez más, que muchísimas gracias por habernos escuchado, que esperamos que les haya gustado y Sí, que cualquier cosita pues que quieran compartirnos, pues que nos escriban, bien por privado o en el post que hagamos en las redes, porque ahí eso es. estaremos encantadas de responderles. Eso es. Pues nada, un placer como siempre, Nela. Igualmente, Arantxa, hasta la próxima. Hasta la próxima. Agur.